Soy Carla Muñoz de Cote. Soy Paola Galicia. Y esto es Omcara Podcast. El espacio donde las decisiones de talento se convierten en decisiones de negocio. ¡Comenzamos! Hoy vamos a entrar a una conversación incómoda, pero inevitable. El trabajo ya no se define por lo que sabemos, sino por cómo usamos el pensamiento crítico para la toma de decisiones. En un entorno donde la tecnología avanza más rápido que nuestra capacidad de adaptación, las organizaciones enfrentan un riesgo silencioso: toma de decisiones con criterio y humanizar a las personas en tiempos de la inteligencia artificial. Hoy nos acompaña Erika Flores Berrios, directora general y cofundadora de Desarrollos Valmex. Erika ha construido su trayectoria en la intersección entre ciencia y negocio, desde una base científica sólida hasta la creación de productos con impacto real en el mercado. Su camino ha estado marcado por una constante: transformar conocimiento en decisiones aplicadas. Más allá de la investigación, ha tomado decisiones que implican riesgo, incertidumbre y visión de largo plazo, integrando ciencia, innovación y liderazgo en un sector donde pensar bien no es opcional, es crítico. Erika, muchas gracias por estar aquí. Hola, Paola. Ahora, Carla, qué gusto. Gracias por la invitación. Siempre es motivante hablar de historias, ¿no? Totalmente, Erika. Y la verdad es que nos sentimos, yo me siento muy honrada de tener a una líder como tú, porque ya tuvimos la oportunidad de conversar el otro día y de verdad me voló la cabeza. Gracias. Pero sobre todo me gustaría saber quién es Erika y que nos contaras la historia de tu empresa. Bien, voy a partir quizá de un punto de inflexión que transformó ahora mi forma de pensar y que por lo cual llegué a la empresa, ¿no? Yo he sido investigadora y científica, o fui durante mucho tiempo. Yo estudié biología en la UNAM. Después me fui a hacer un posgrado pensando firmemente que yo me iba a dedicar a ser una gran científica ganadora de premios Nobel y todos los reconocimientos que te puedas imaginar. Afortunadamente fui a estudiar a Francia, pero bajo un marco que no era muy común en ese entonces. Realmente fue un concurso de circunstancias. No hablaba francés, entonces obviamente el inicio fue muy duro. Pero yo trabajé con mi tesis para una empresa. Entonces era la única estudiante haciendo un doctorado que estaba ya trabajando en una empresa, con los mismos esquemas de tiempos, de calidad, de entregas, etcétera. Entonces, eso cambió mucho mi forma de pensar. Termino el doctorado y, me repatria lo que antes era el CONACYT. Me invita a trabajar aquí en un centro de investigación en Guadalajara, un pequeño centro, donde era la mujer más joven con un doctorado y sin experiencia, frente a un cúmulo de investigadores de mucha talla, de muchos años, todos masculinos. Claro. Entonces, exacto, sí, claro, ¿no? Creo que desde ahí ya empieza a permear la estructura de una empresa y de cómo eran los líderes de aquel entonces. Desde que llego, mi enfoque era: hay que hacer proyectos. En eso era muy buena, vendiendo. Entonces hay que vender proyectos porque la ciencia es para venderla y para que sea aplicable. Eso provocó una conmoción muy terrible ahí donde llegué. ¿Cómo? ¿Cómo no te vas a meter en un laboratorio a descubrir por qué el verde es verde, ¿no? Entonces, transcurren 10 años en ese centro de investigación y un 24 de agosto me levanto diciendo: esto no es lo mío, voy a renunciar. Y obviamente uno que piensa: me van a rogar porque me quede, ¿no? me va a decir: por favor, te aumento el sueldo, ¿no? Eres algo valiosísimo para este centro de investigación. Pues no. Me dijeron: ¿quieres renunciar? Está bien, dame tu carta. Renuncia y para ese entonces a mi cargo estaba mi hija Valentina, 100% a mi cargo. Entonces no le medí. Pero hay también ocasiones en que aventarte de cabeza tomando ese tipo de riesgos no lo hubieras hecho en una condición cómoda, ni pensándolo mucho, ni planeándolo, ¿no? Fuerte. Entonces, renunció y es ahí donde digo: tengo que hacer algo, ¿verdad? Porque hay que pagar cuentas, hay que pagar deudas y lo primero que se me ocurre es dar clases. En un momento dado, yo estaba trabajando para 4 universidades a la par.
pues sí, uno trata de vender, ¿no? Y Claro. trata de sacar lo que hay que sacar. Fue enormemente formador haber dado clase. Para mí es un factor que suma ahora mi liderazgo, que suma mi entendimiento de las generaciones, que suma mi forma de comunicar y también que me provoca un sistema de pensamiento muy rápido, porque para los alumnos hay que pensar a velocidad de la luz. Uh-huh. Y además, ahí yo creo que es cuando aprendes a leer las emociones. Quién está copiando, quién está nervioso, quién está durmiendo. Entonces, aprendes mucho de todo esto que se llama el lenguaje corporal. Es bien interesante lo que sucede, ¿no? Y bueno, estar ahí metida 8 horas al día, pues bueno, te deja cosas. En ese momento, o todos esos años que estuve dando clase, y poquito a poco empecé a pensar en cómo hacer empresa en realidad. Y pues bueno, esa es la primera parte de la historia. Me llego a dar consultorías. Soy, como te digo, soy muy buena para hablar. Y entonces pues empiezo a vender lo que sé. Claro. Pero eso que sabes se tiene que traducir en un tangible, y cuando me pedían traducirlo a un tangible, digo, pues no tengo empresa, no, apenas tengo un escritorio en un cuarto rentado de 2x2, ¿dónde quieres que me ponga a manufacturar? Pero bueno, ahí llegó una persona que es fundamental en toda esta empresa. Fue un antiguo cliente de proyectos dentro del centro de investigación. Y él dice, en resumidas cuentas, después de varias cosas, dice, pues vamos a aventarnos juntos a hacer un proyecto, yo te doy el dinero y tú me das un producto. Pues bueno, esa fue la gran apuesta. Juan Pablo, por ahí te mando muchos saludos. Gracias por ser este parteaguas. Pues, realmente ese factor de transformación, Jorge Morales también, fue la apuesta que me permitió a mí decir, vamos ahora a invertirnos a hacer producción, ¿no? y a empezar a pensar en estructurar una empresa. En ese momento, pues era mi hija, que es mi socia y que es mi hija también, y cumple muchos papeles en esta historia, porque pues lo que faltaba de dinero lo tomé de su beca, que había yo ahorrado para sus estudios de futuro. Estaba chiquilla. Entonces dije, bueno, o le guardo el dinero para el futuro o le hago un futuro más sólido, ¿no? Entonces, pues sí, siempre le he dicho, te multiplique el dinero, ¿no? De ahí sale un poco ese capital con el que empezamos a trabajar. Y siempre el apoyo de la familia, ¿no? Aunque mi familia no está aquí, yo soy de Ciudad de México, todos ellos viven allá. El apoyo que te dan, esa cercanía, esa solidaridad que está permanente ahí, diciéndote si puedes, hemos confiado en ti toda la vida, ¿por qué no lo harías? Y bueno, hay tropezones muy duros, ¿no? Fracasé 2 veces, durísimo, pero si no fracasas, aprendes. Hay algo que te está faltando en la vida, ¿no? O sea, no es lo mismo que te hallan en el camino y que empieces a trabajar con todos los recursos a tu alrededor, ¿a qué? Si tú tienes esas historias de reto. Digo, no tienen que sufrirla. Yo siempre he dicho, no tienes que tener una vida sufrida. Yo no la tuve. A pesar de todo esto que te estoy contando, no considero que tenga una vida sufrida, porque aquí estoy, ¿no? Y con salud y mi hija con el retorno de su inversión. Entonces, bueno, no creo que haya sido sufrido. Pero bueno, estos fracasos estrepitosos y las condiciones extremas en las que sí te buscabas la última moneda para sacar la quincena o para sacar la colegiatura de la hija, ahí es cuando te das cuenta que, a ver, no puedes vivir así, ¿no? No puedes estar todo el día contando, todo el tiempo contando. Y claro que puedo, pues para eso estudié un montón de años. Y empezamos a gestionar ahora la nueva empresa Biodesarrollos Valmex. Le cambiamos el nombre, reorientamos el objetivo y bueno, ahí nació la que ahora es mi empresa. Oye, qué orgullo y quiero felicitarte por hacer socia a tu hija y sobre todo por apostar a no solamente a crear una empresa pues tan próspera como la que tienes, sino también por el desarrollo, o sea, siempre pensando en este sistema, ¿no? O sea, tanto familiar como empresarial. Y pues muchas felicidades. Gracias. Y sobre todo, pues esta visión que tienes, porque uno tiene 2 maneras de ver las cosas, ¿no? O sea, desde el sufrimiento o desde el gozo. Y me da mucho gusto, Erika. Muchas felicidades y felicidades a todas las mamás que
pues luchan de esa manera y tienen esos grandes resultados con sus hijos. Gracias, Paola. No, pues la verdad es que está muy interesante esa parte de la historia de biodesarrollos y de verdad pues me hiciste pensar en muchas cosas también cuando te escuchaba. A nivel personal con mi mamá, agradecerle mucho todo lo que siempre ha hecho por nosotros, ¿no? Y bueno, pues creo que tu historia, y me gustaría que nos platicaras un poquito más qué hace Biodesarrollos, también para que la audiencia entienda qué hace. Y cuando empezaste a esta parte de escalar la empresa, ¿cuál ha sido la decisión en la parte de talento que generó ese parteaguas? Ahorita platicabas tú cómo fue el parteaguas de aventarte hacia la empresa y cuál fue la decisión que te hizo decir en la parte de talento o ese momento clave donde pudo escalar esta parte. Pues creo que una de las cuestiones fundamentales y que para mí han sido el factor clave en entender ahora una empresa desde el punto de vista humano, obviamente son los valores de la familia. Soy la número 10 de una familia de 11, ¿no? Wow. Y no importa el grado de los recursos de los que dispongas, eso es una canasta aparte. Es todo lo que se inculca, lo que se absorbe. Y por otra parte, tuve la gracia de estudiar en la UNAM, donde me formaron una conciencia social muy sólida, muy fuerte. A lo mejor académicamente no hablemos, ¿no? Salí como salí. Para eso Francia, ¿no? Salí como salí, ¿no? Y eso, pues estoy donde estoy. Pero detrás de eso, la UNAM era y creo que sigue siendo un pilar académico muy, muy completo, muy integral, ¿no? Que te reta mucho en la parte social, o sea, te hace pensar cuál es tu posición como estudiante agraciado de estar ahí y también hacia dónde tiene que ir tu objetivo cuando estás aprendiendo, ¿no? En esas aulas. No sé ahora cómo sea, pero en mi tiempo sí lo fue así. Entonces, suma de valores familiares, suma de valores sociales. Siempre fui muy consciente de mi rol ciudadano, ¿no? Participé muy activamente, incluso excesivamente tal vez, en las épocas de huelga, en todos estos contextos sociales que habían en ese momento. Y bueno, eso ahora traducido a la empresa me retó muy fuerte porque dije, a ver, ¿cómo lo traduzco en una misión, una visión que no sea un papel pegado en la pared? ¿Cómo quiero asociarme con mis colaboradores? Porque eso es, yo me asocio con mis colaboradores. No es una relación transaccional finita. Sí, siempre hay una transacción, no hay que olvidarlo, pero no es finita, no es algo de lo cual esperamos un resultado y ya va, y se alcanzó y se acabó. No, queremos relaciones de largo aliento, porque siempre he tenido relaciones de largo aliento, amigos de muchos años, apoyos de muchos años, una familia muégano nucleada de muchos años, y pues bueno, todo esto, ¿cómo lo traduces a una empresa? Muchos dicen que no tienes que traer como los esquemas familiares a la empresa, pero en mi caso sí funciona porque es un fundamento. Y bueno, ahora sé, y mucha gente lo ha dicho, es que haces una alianza muy estrecha con tus colaboradores y llega a hacerte daño. Y yo a veces he tenido esa sensación de alta traición, ¿eh? Se los digo sinceramente. ¿Por qué? Porque le ha apostado mucho a ciertas personas, pero porque también no sé a veces, o sea, no tengo poca experiencia o ninguna experiencia en ser empresaria. Vamos a decir, si fracasé 2 y esta es la primera que pega, pues yo lo tengo experiencia en una, ¿no? Entonces, creo yo que esa parte todavía es un reto, como ustedes lo decían, la parte de talento humano siempre, porque se trata de personas. Y como personas somos diversas, complejas. Impredecibles. Mucho. Y también tenemos aspiraciones bien distintas. La mía, por ejemplo, a lo mejor no era tan grande como la de los chicos de hoy. Yo quería un trabajo estable, dinero para mantener a mi hija, un poquito de ahorro y que no me las viera mal cada quincena. Eso era todo lo que esperaba. Ahora ya las aspiraciones cambian, ¿no? Y creo que eso justamente es lo que yo puedo decir que manejo, no con optimización, ¿no? Todavía no, pero sí lo logro entender, pues porque yo vi a los chicos en el aula queriendo encontrar un referente, un valor, alguien que les dijera por aquí está bien. Esa ansiedad
de no saber quiénes son en medio de todo un círculo social que los presiona y que no les da referencias también. Y creo que todas esas cosas me permiten ahora ver a mis colaboradores porque tengo la bendición de tener de todas las edades, pero muchos jóvenes. Entonces eso es como el aula. Todos los días tengo que llegar con una clase preparada, verificar que no copien y verificar que saquen 10 en el examen, porque somos un gran equipo, ¿no? Entonces, por ahí empezó este tema de pensar en cómo hacer una empresa que es familiar, por supuesto que es familiar, que crece muy rápido, pero que el talento que yo necesito, innovadores, creativos, luchones y con ganas de ser mejores no por mí, sino por el futuro, tampoco por ellos, sino por lo que viene en el futuro y dejar una buena huella, pues creo que lo están entendiendo y creo que lo hemos logrado poquito a poco, no sin sufrimiento. Te iba ahora que te escuchaba hablar, recuerdo en una clase, porque habrán de saber que Erika ha sido mi maestra por ahí en un excelente diplomado difoso que se los recomiendo mucho a todos. Hablábamos de la parte de ciudadanía, de cómo formar ciudadanos dentro de la empresa. ¿Nos puedes hablar un poquito más de ese concepto? Claro, porque en ocasiones nosotros nos enfocamos a tener programas de capacitación sólidos. Claro. Y que es diferente a capacitar que desarrollar. Entonces, ese desarrollo necesita que ellos sean conscientes de que no nada más somos 4 paredes y dentro se producen cosas que se venden. No, al final yo les hablo de que estamos en una comunidad que nos presta su agua, que nos presta su espacio, sus calles, que a lo mejor con los Torton o con los transportes pesadísimos que llegan les estamos dañando su calle, ¿no? ¿Cómo les regresamos ese impacto? ¿Cómo fomentamos el que sepan qué hacemos y que no solo somos una pared ahí sin un logo siquiera? Y eso también, cómo necesita de su toma de decisiones, porque finalmente las familias viven, muchas, en Santa Cruz de las Flores, donde estamos. Sus familias están ahí y su agua está ahí y su drenaje está ahí, ¿no? Entonces, si ellos perciben que somos parte de un sistema, y yo diría más grande, de un ecosistema, este ecosistema requiere que pensemos en lo demás, en lo que hay afuera de la empresa. Y aparte, no podemos renegar de lo que tenemos, de una calle empedrada sin pavimento, no podemos renegar de eso si no me hago cargo de tomar decisiones ciudadanas. Y cada capacitación que hacemos general es recordarles, eres un ciudadano y tienes beneficios, por supuesto. Qué bueno, tienes un trabajo, tienes agua, tienes luz y tienes una casa donde vivir. Ahora tú, ¿cómo le regresas eso al país? ¿No? Digo, estoy enamorada de México y ellos también se tienen que enamorar de México. 3. Es obligatorio. Ya somos No, 3. totalmente, Erika. Y qué bueno que mencionas eso porque creo que es algo que falta mucho en las empresas, este valor de la ciudadanía. ¿Qué otros valores también se viven en tu empresa? Pues tenemos los que digamos son obligatorios, trabajar en equipo, la equidad, la solidaridad, el valor de innovación, obviamente porque está muy ligado a lo que nosotros hacemos y lo que nos distingue en la empresa. Pero detrás, o sea, esos son los valores que se enarbolan y digamos que están sumergidos en todo este sistema documental y de calidad. Pero yo les digo a ellos, detrás están sus valores que deben empatar con los de nosotros y no tienen que ser todos, porque los valores también se tienen que entender, vivirlos y asumirlos. Si empezamos cada vez poco a poco diciendo, a ver, pues para todos la justicia es súper importante, pero ¿qué es justicia para ti? ¿Qué es justicia para mí? Por supuesto. Hay que homologarlos y entender que en esta empresa vamos a entender por justicia esto que nos atañe a todos, ¿no? Y así ir formando también la concepción de valores. No es tan fácil, No es decirlo, ahí te lo aviento en la mesa y lo vamos a creer y decir así, ¿no? Es una construcción. Incluso el mismo trabajo en equipo que todos ponen en sus CVs. Yo les digo, es bien fácil escribir, yo sé trabajar en equipo. ¿Realmente? ¿Realmente ves al otro como si fueras tú? ¿Te pones en sus zapatos? ¿Prestas el servicio al otro? ¿O te gustaría que te lo prestaran a ti? ¿O te gusta que te lo pusieran en los tuyos? Y eso requiere conocer y hacernos conscientes que somos personas, ¿no? Que a lo mejor llegas de malas a veces, pero de todos modos te voy a prestar servicio cuando llegas de malas o cuando no estás en tu óptimo. Ese es un tema de homologar
también criterios léxicos para entonces decir, estos valores son los que nos caracterizan y pueden cambiar y pueden ir evolucionando. Lo que creímos que era un trabajo en equipo hace 5 años que nos cambiamos de planta, ya no es el trabajo de equipo ahora. Y eso es bien interesante porque no eres una empresa estática. No, y ahora con el involucramiento de la tecnología en nuestras vidas, desde muy temprana edad, pues es muy volátil, ¿no? Claro, claro. Y la forma en la que está avanzando, ¿no? Que es algo que también platicábamos, pues hoy en día la tecnología avanza más rápido de lo que tenemos la capacidad, de lo que tenemos, digo, todos los días salen nuevas herramientas. Yo creo que a veces eso genera un tema, y lo platicábamos, de pensamiento también crítico, ¿no? ¿Cómo tomo decisiones con la tecnología que hay? Porque no nada más es tener tecnología por tenerla o usarla por usarla, sino realmente generar un pensamiento crítico que me ayude a tomar decisiones, pero donde no estemos, Paola lo dice mucho, ¿no? Donde no subsidiemos, o la tecnología no nos subsidia a nosotros, ¿no? Hay que hacernos amigos de la tecnología. Yo les comento a todos mis colaboradores, es algo ineludible, porque mi vecino, que es mi competidor, si ya se montó ahí, vamos, me voy a empezar a quedar atrás. Pero si no nos puede dar miedo si detrás tú has formado todo un tema de pensamiento crítico. Hemos empujado o hemos tratado de empujar en todos los colaboradores que se sienten a pensar, que se sienten a reflexionar. Esta academia que creamos, en la que cada quien va y da un curso de lo que quiera, de personalidad, de lo que quieras. Ha habido gente que da cursos de Excel, pero ¿por qué él quiere dar eso? Y ese momento en los que bajamos del organigrama y nos hacemos personas igualitarias, en donde a mí me ven tomando cursos con ellos. O sea, a ver, ¿qué me tienes que enseñar? Eso humaniza. Y ahí es donde empezamos a darle rollo al pensar. Rollo. O sea, a ver, ¿qué opinas? Y nos hemos dado hasta la tarea en ocasiones de hacer sesiones así, de literal de pensar, y una botanita y un vinito, y empezamos a abrirnos como personas, porque todos queremos esos espacios de cercanía humana. Entonces, aparejar la tecnología, a aparejar el pensamiento crítico y volver a entrenar este otro músculo que a veces olvidamos, ¿no? Y de repente, un buscapié a tu colaborador, a ver, vente, si estás en la línea de producción, a ver, vente, ¿y tú qué opinas de esto? ¿Cómo lo resuelves? Eso, pienso yo, no es la panacea, es lo que estoy intentando en la empresa. Creo que puede empezar a equilibrar el tema de la tecnología. No recargarnos totalmente en ella, sino aprovechar el tiempo que nos libera para hacer algo que es sustancial y cada vez más necesario, que es pensar y desarrollar la crítica constructiva y desarrollar la reflexión profunda. Qué valioso lo que dices, Erika, y creo que también con esta volatilidad y agilidad con la que muchas personas pues estamos viviendo, no nos damos estos espacios, sobre todo de profundidad que mencionas, porque a veces vamos tan rápido que sucede alguna situación y ni siquiera nos detenemos a sentir, a profundizar y a reflexionar el por qué nos estamos comportando de la manera en que lo hacemos, porque es algo tan automático. E incluso tienes un problema, voy a hablar por mí, a veces, chat, ayuda, ¿qué estoy sintiendo, no? O sea, porque en vez de darme como estos espacios, ¿cómo se vive en tu empresa eso, además de pues todas estas acciones que de verdad síganlas? O sea, yo me estoy llevando hoy toda una tarea para poder generar esos espacios en Omcara. Pero ¿qué otros tips nos pudieras dar como para reconectar con estas competencias, tanto de pensamiento crítico, de reflexión profunda? Bueno, tenemos todo un programa de acciones en las cuales participan diferentes grupos. Algunas son obligatorias y otras son totalmente a mano alzada. En los que también sumamos a las familias, por ejemplo, ¿no? A las convivencias, que no forzosamente son festejos como tales, pero donde queremos conocer tu núcleo familiar. Y ahí es donde ellos se convierten en los actores principales. Hace 2 años lanzamos dos productos aparejado al evento de cada año que hacemos,
Y ellos tomaron el rol de montar todo el protocolo, porque invitamos a los clientes, invitamos a los proveedores, a sus familias, y entonces armamos casi un aspecto teatral, ¿sabes? Y entonces ellos venían, acompañaban, le daban el premio, le hacían unas palabras, y en ese momento te das cuenta de cómo el brillo de la persona emerge porque está en la punta más alta de tu pirámide de Maslow, ¿no? Reconocida. Y así es empezar a ensayo y error de saber qué es lo que funciona en tu empresa. Eso nos funcionó muy bien, hacerlos partícipes y dejar que ellos organicen muchas cosas. Que ahorita, por ejemplo, estamos en el mes, declaramos un poquito empatado con USEM el mes del valor o del principio USEM. En este mes estamos con la subsidiariedad. Entonces les mandamos un post y a ver cómo lo vives con tu jefe, cómo lo vives con tu compañero de trabajo y danos esa retro de cómo lo pusiste en práctica, dejamos esa libertad de que lo hagan. Y esa toma de decisiones muy cercana de donde está el problema, ¿no? La verdad es que yo los dejo trabajar muy solos, así. Vayan al campo, aprendan y después vienen y llorando si cometen un error y lloramos los dos. Además, en mi empresa está muy achatado el organigrama. O sea, no hay muchos niveles. Yeah. O sea, yo estoy muy cerca, siempre puertas abiertas. Ellos pueden venir y preguntarme prácticamente cualquier cosa. Y creo que eso ha provocado que la empresa se viva de manera, se respire la humanidad ahí. Creo, ¿no? Bueno, al menos así lo ponen en las evaluaciones. Oye, y esa parte, digo, a mí uno de los principios que más me han gustado, digo, yo todavía no lo termino y todavía habrá muchas cosas que tengo que aprender, pero uno de los principios que más me ha gustado, y se lo platicaba a Paola recientemente, justo es el de la subsidiariedad, porque creo que es un principio al que pocas veces volteamos a ver. Usualmente pensamos más en la solidaridad que en la subsidiariedad y cómo yo respeto la dignidad de la persona cuando soy subsidiario y cuando también lo ayudo a verse como una persona grande, ¿no? No sé si puedas platicarnos un poquito más a profundidad de ese valor. Pues definitivamente es ceder la toma de decisiones en todos los ámbitos de la empresa, porque a veces se piensa que las decisiones las tienen que tomar de supervisores para arriba. No sé, lo digo al azar porque solo conozco mi empresa, ¿verdad? Entonces, que si tienes un puesto de un rango donde tienes abajo el control de personas, a partir de ahí se da este tema de la libertad de decisiones, y yo creo que no. Más bien, el núcleo de la decisión será el problema. Y puede ser que un auxiliar de producción esté cerca del problema y él tendrá que tomar decisiones. Está cerca, lo conoce y lo está viendo. Y después, obviamente, empieza a escalar si se necesita. Puede verse como un riesgo muy grande y sí es un riesgo muy grande, por supuesto que sí. Pero no aprendemos si no tomamos la decisión. Y la gente, cuando tú lo contratas por un organigrama con un perfil de puesto que dice tu jefe es tal, en ese momento tú siembras el chip de tú no puedes tomar decisiones porque tienes un jefe. Y eso rompe con la creatividad, rompe con esta capacidad de tener esa motivación de desarrollarte y decir, yo voy a aspirar, no forzosamente a un puesto, yo voy a aspirar a tomar decisiones y a ser un líder. Porque yo les digo a todos, aquí lo que necesitamos son líderes. Sí, claro. Y ese líder se va a rotar. Algún día seré yo. Mañana no soy yo. Cuando se trata de mantenimiento, no soy yo la líder, al contrario, soy la última en la cadena, porque sé nada de mantenimiento. Entonces sube mi coordinador de mantenimiento y él es el líder y el que da las órdenes. Y nos plegamos. Y si eso es congruente contigo, porque es otro tema. Como líderes tenemos que ser congruentes con lo que decimos. Humanos, equivocados, tal vez. Y hay veces que tomas decisiones erróneas también. Hay veces que las tomas con el hígado. Está bien, porque no somos perfectos. Pero si tú delegas todo eso y de repente te haces espectador, yo cuando me siento y soy la espectadora, qué padre, qué satisfacción me da. Entonces yo pienso que al menos en la empresa está funcionando eso. Claro. Oye, Erika, y justamente también lo platicamos antes de empezar este podcast.
Hoy creo que el liderazgo, digo yo cuando me meto a LinkedIn o reviso en todos lados, es un tema que hoy está en boca de todos, ¿no? El tema del liderazgo. Y está muy en la teoría y está muy en el espejismo, podría decir yo, pero ¿qué problema crees que hay hoy con el liderazgo en nuestro país? Pues que no hay. Ese es un problema, es una crisis. Y como dicen, no lo digo yo. Lo dicen los estudios y lo dice, como buena investigadora. Hay ya datos muy sólidos que cada vez estamos más temerosos y no es cierta población, no es cierto país, no es las empresas, no, en general el ser humano está muy temeroso a arriesgarse y a tomar decisiones. Estamos en un ambiente que seguramente ustedes han escuchado que se denomina VUCA, ¿no? Uh-huh. Por volatilidad, por incertidumbre, por complejidad. Entonces, me pareció bien interesante digamos que este acrónimo, si así se dice, porque refleja exactamente lo que vive en la mente de cada uno de nosotros. Ya es una ansiedad constante, un estrés constante. Y cuando tú cognitivamente estás estresado, limitas la inversión en el riesgo. ¿Por qué? Porque lo primero es que te tienes que proteger. Es como cuando viene un perro y te va a morder, toda tu energía se va a ir ¿dónde? A tus piernas para correr rápido. Así funciona también este tema de toma de decisiones. Toda tu energía y todo tu riesgo va a centrarse en lo que veas más seguro. Entonces, de repente, esta parte de decir, yo levanto la mano para estar en desacuerdo, de levantar la mano y de dar la cara, simplemente este ejercicio que estamos haciendo, en donde tu cara va a salir en una cámara más grande de lo que te ves normalmente en el espejo, y tomar el riesgo de hablar y decir, y de tomar una opinión, cada vez es más complicada. Y lo entiendo porque ya no hay un futuro cierto. Hablábamos de las generaciones hace un rato. Sí. Como te digo, yo tenía una perspectiva de tener una vida con un buen trabajo. Y ya. A lo mejor sí, ¿no? Lo que todos perseguimos de inicio, que es pues, tu casita, a lo mejor una que otra comodidad, y ahí está. Para mí era suficiente. Y ahora sé que hasta era excedido, ¿no? Pero eso háblalo con las nuevas generaciones y no tienen un eje. Entonces, ¿cómo yo les voy a pedir? Si no les he dado una sociedad sólida, ¿cómo les voy a pedir? Hazte un líder. Es más, no te hagas, debiste haber nacido líder. Híjole, es toda una historia cognitiva que antropológicamente hay que irlo a escarbar, porque realmente las condiciones no son las mejores, no dan esa certeza de futuro. Y por eso también el papel tan relevante que es en la empresa formar, no colaboradores, formar líderes hasta donde se pueda, ¿no? Sí. También es eso. Y tienes ahí toda la razón, porque al final estábamos hablando y hablabas hace unos momentos de lo que veías en las clases, ¿no? De esa parte y yo siempre lo menciono mucho cuando hablo de multigeneraciones, porque no puedes esperar justo que las personas son hijas de su contexto. Entonces, al final del día, tú vas a comportarte como lo has visto. Si no hay líderes, referencia, si no hay ambientes seguros, y lo menos seguro en esta época es esa parte, ¿no? Justo el acrónimo de VUCA, todo está constantemente cambiando. Y, por ejemplo, las personas más jóvenes pues están teniendo reconocimiento. Hace poquito nos mencionaba uno de los invitados, dice, bueno, pues entran a la organización y a los 3 meses me dicen cuál es el siguiente puesto, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos en esta parte de inmediatez y bueno, pues probablemente a los 6 meses o 1 año te digan, ya no quiero este puesto, ahora quiero otro puesto, ahora me quiero ir. Y son cosas que parecen difíciles de entender cuando nosotros venimos a lo mejor de ambientes mucho más rígidos. Y eso va a estar cambiando durísimo, porque al final del día, hay ahorita hasta 5 generaciones, 4 generaciones conviviendo en el día a día. Pero ¿cuántas más va a haber en los próximos años? Porque también el tiempo de las generaciones nuevas está cortando. Entonces, de repente puede ser
que haya más generaciones más rápido con situaciones y contextos cada vez más diferentes entre sí. Bueno, pero un tema son las generaciones. No sé si les pasa, pero a mí sí me pasa bastante. Pues que me toca ver diferentes empresas, además de la nuestra. Deja tú la generación. Yo veo muchas empresas donde tengo directores de alto nivel que no tienen el ownership en su puesto. Esta toma de decisión que tú mencionas, pues es más fácil delegársela al director general. Es más, a mí me ha tocado estar con directores generales en planeaciones estratégicas donde dicen, es que el director dijo, o la directora dijo, y luego el director voltea y dice, ¿a qué hora? ¿No? O mandan un correo de, es que Juan, o sea, el director dijo, y entonces no hay ownership, como que ha sido más fácil, porque yo, sinceramente, o sea, hoy lo veo en la generación que me digas, esta falta de toma de decisión, de decir, me queda más cómodo que el director general lo haga. O que a veces la responsabilidad del director general es no dejar que los demás tomen decisiones. Y mejor me involucro en todo y al otro también le parece cómodo. Entonces, yo creo que este tema de liderazgo, al menos en mi experiencia y lo que me toca vivir, lo estoy viendo en la generación que me digas. Y es fuerte. Sí, por supuesto, porque estamos todos sumergidos, como te digo, en el mismo caldo de ansiedad. Eso. Desde el CEO, desde el director general, hasta el último cuadro de tu organigrama, todos estamos sumergidos en ese mismo pensar. Por supuesto, la complejidad de tus problemas aumenta conforme vas entendiendo más tu realidad, más experiencia como empresario, etcétera. Dicen que el grado de madurez de tu liderazgo es la complejidad de tus problemas. No es el mismo problema en otras áreas de tu empresa donde tal vez la persona que es responsable de calidad tiene sus problemas de calidad. Claro. Tú tienes el problema exponenciado. Pero ojo, tú tomaste esa decisión. Tú decidiste ser empresario. A menos que te hayan, como ahora, que los hayamos arrojado al arroyo como sucesores, y ese es otro tema también bien interesante, la famosa sucesión. Creo yo que cuando tú decides tomar en tus manos a formar personas en tu empresa, que lo hagamos con esa responsabilidad. O sea, no es que los vas a utilizar para que te den un producto, es formación de personas y cada vez una formación más integral porque afuera ya no la hay. Escuela no la hay, como ya te decía, el aspecto crítica social tampoco la hay, entonces, ¿dónde la van a recoger? En su trabajo donde pasan la mayor parte del tiempo, porque a su casa llegan a descansar de la tecnología y es válido. O sea, yo digo, yo no critico nada de esos esquemas, cada quien sabe lo que hace, pero si tú te pones de tus zapatos a lo mejor lo entiendes un poquito más. Y ahí vuelvo con lo que comentabas. Para mí, la rotación ya no es un problema. ¿La tengo? Sí, pero ya no lo veo como un problema. Yo lo digo o lo llamo movilidad social. Es parte ya natural. Ya no puedo pensar que alguien se va a quedar conmigo la eternidad como yo hubiera querido quedarme en una empresa y ser fiel a este centro de investigación. Yo quería ser fiel, pero mira, lo traicioné. Entonces, creo yo que no. Al contrario, debemos nosotros ajustar la expectativa y sí se requiere un cambio estructural de fondo, por supuesto que sí, porque cada que se va una persona te cuesta mucho en muchos ámbitos y eso en la tecnología te ayuda mucho. A mí me ha mitigado un montón de cosas la tecnología, pero hay que vivir con ello, hay que aceptarlo como parte de la evolución de las empresas. La gente no se va a quedar eternamente contigo. Hay que hacer lo más posible por empatar futuros propósitos, querer lo mismo, valores, etcétera. Pero así es, somos seres humanos y cada quien busca los caminos distintos. Y recordemos que lo que nosotros vemos en la empresa es apenas el piquito. Por acá hay toda una historia que no conocemos y que va a determinar que en algún momento el colaborador diga, yo estoy muy bien aquí, porque así me lo han dicho. Yo estoy muy bien aquí, pero ya me voy. Sí, claro, al final en muchas ocasiones, y creo que lo que mencionas es muy
interesante, porque yo creo que entender y hacer las paces con la rotación, con una rotación sana, ¿no? Porque también les mencionaba que de repente me ha tocado ver cosas estratosféricas, también habría que ver y hacer el benchmark de cuánto es sano dependiendo de la cantidad de la población que yo tengo, ¿no? Dependiendo de la cantidad de centennials, millennials, baby boomers, porque también hay un promedio, una media de permanencia en la organización. Pero me encanta cómo lo dices, porque al final esa movilidad incluso también trae cosas nuevas, ¿no? Cuando alguien se va, a lo mejor llega alguien que trae una idea nueva. Digo, claro, la rotación a veces duele y nos ha dolido a todos, pero creo que esa parte de hacer las paces con el tema genera también que lo veamos desde otro punto de vista. Nosotros siempre hemos dicho que cuando yo siempre me lo quedo, y de hecho es una imagen que tengo, ¿no? Cuando alguien pasa por la empresa, que su salida sea mejor que como ingresó. Es decir, que nosotros en la empresa tengamos la capacidad de poder haberle facultado o desarrollado a la persona de alguna forma que algo haya aprendido aquí, que cuando llegue alguien afuera y diga, vengo de esta empresa, no digan, híjole, ¿no? Porque también de repente dices, todos se parecen, ¿no? Y digo, bueno, pues algo debemos de sembrar una semilla en cómo hacer las cosas diferente para que la gente que salga de acá llegue y ponga en alto el nombre de la empresa, ponga en alto su nombre y nosotros podamos empezar a abordar y abonar a que las personas también tengan un mejor desarrollo profesional, ¿no? Porque como bien dijiste, pues pasan más tiempo con la empresa que en casa, entonces, pues algo de lo que aprendas, pues también te lo lleves para tu propio bien personal, ¿no? Claro, es como un resultado paralelo a lo que buscarías. La persona que se va sí tiene que ser mejor, ese es un objetivo muy importante, que se vaya mejor de cómo llegó contigo, esa es tu chamba, pero también tu chamba es que él te haya dejado el mayor potencial de que es capaz en el momento y con las circunstancias disponibles en tu empresa. Y entonces esa es una relación equitativa. Si te quieres ir, ok, ya me dejaste a mi parte de tu talento, ya me dejaste una experiencia, ya me dejaste algo construido. Ese también es un equilibrio muy delicado que hay que guardar. Ahora, para mí, el que salga mi colaborador con la etiqueta Biodesarrollos Valmex y que él vaya a hablar afuera bien de mí, no lo sé. La verdad es que no me hago como muchos problemas ahí. Yo lo que quiero es que escarben dentro de ellos y que algún día citen que en Biodesarrollos Valmex escucharon lo que es la solidaridad, que allí aprendieron que tenían que ser ciudadanos. Eso es lo más importante. Y obviamente lo que yo siempre les digo, estudia, 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 porque ya los tengo hasta acá. Tienen que estudiar, porque no hay otra forma de que cultives algo que se va a perder con la tecnología y que es tu capacidad de razonar. Entonces, si se llevan eso ya inculcado, yo sé que en algún momento ellos van a hacer la diferencia allá donde estén, que es un poco el objetivo, ¿no? Claro. Hacer espacios diferentes. Me encanta, Erika, de verdad. Y pues te voy a hacer la pregunta obligada que nosotros hacemos aquí a todos los invitados. ¿Cuál es la decisión más difícil de talento que has tenido que tomar como empresaria? Pues separarme de una colaboradora que me había seguido desde el inicio de la empresa y que estaba a punto de ser mi socia. ¿Y qué aprendiste? Todavía duele, y duele bastante, pero ahí es donde hay que hacer la diferencia. Aprendí que al final todos tenemos versiones diferentes de lo que estamos haciendo en la empresa. Y que lo que les comentaba, que los valores yo los entiendo de una forma y los mismos valores en esa cercanía se entienden de una manera diferente. Y que las visiones, digo, yo ya soy de una época muy pasada. No es la misma época que ella está viviendo, las aspiraciones que ella está viviendo y los sueños que ella quiere vivir. Por supuesto, no le puedo competir en este momento a esa forma de vida que ella quiere llevar. Y pues tuve que tomar la decisión. Fue tremendo porque eso es como un temblor. No, más como un tsunami. Porque no solo es el tema del puesto que ya no está y de la persona que ya no está, sino porque todos empiezan a preguntarse si ella era
la más cercana, ¿qué nos esperamos nosotros? O sea, es una conclusión bien ilustrativa de la vida, bien ilustrativa. Ese es lo que te puedo decir. No sé todavía qué aprendí, pero esa frase es tremenda. Eso que acabas de decir es impresionante, Erika, porque yo a veces creo que cuando tomamos cierta decisión, cuando ocurre cierto evento en nuestra vida, pero ahorita vamos a llevarlo al tema de la empresa, sobre todo cuando tiene que ver con el talento, ocurre algo y luego uno genera un accionable y dices, no solamente es el evento, es lo que comunica ese evento, ¿no? Cuando rota a alguien, cuando le permites algo a un colaborador que está infringiendo tus valores, cuando le hablas de cierta manera a cierta persona, o sea, como todo, o sea, no solamente es la acción, se convierte en cultura, ¿no? Y en impacto. Y en un capítulo de la historia. Y eso hay que asumirlo también. Las empresas tienen biografías como las personas. Y en esos capítulos queda inscrito ese parteaguas que a lo mejor se vio muy tremendo, pero que a la distancia te dice, todos lo superamos. La empresa está sólida porque lo supera. Los equipos son sólidos porque tienen que hacerse la idea. Los productos también tienen que hacerse la idea. Los clientes y todo ese mundo que convivía con esa situación se hace la idea. Y eso, si lo regresamos a la biología, es muy entendible. Es fácil. Estos cambiamos. La piel que tienes hoy no la tenías hace 20 días. Fácil. Entonces, si tú ves tu empresa como un ente biológico que está creciendo, se está desarrollando y que tiene que soltar lo que ya no le funciona como en el organismo, que tiene que desarrollar cosas, regenerar tu hígado es lo más importante, pues también tiene que regenerar el hígado. Entonces, viendo el sistema como algo vivo que se mueve y que necesita ser alimentado de la manera más funcional y correcta, y que tiene que hacer ejercicio y que también tiene que aprender a soltar, entonces se convierte en un proyecto con el que puedes hacer muchas cosas buenas si tienes el propósito adecuado. Tocaste un tema fundamental y digo, en Omkara uno de los principios es ese. De hecho, eso significa, ¿no? Lo que tienes que crear, lo que tienes que preservar, lo que tienes que destruir, porque hoy en día las organizaciones cambian y cambian tan rápido que al final si nosotros nos quedamos estancados en lo que funcionó en algún momento en el capítulo de la historia, pues no nos lleva a ningún lugar, ¿no? Hoy en día a veces hay caídas donde te tienes que sacudir rápido y moverte hacia adelante, ¿no? Porque pues a veces puedes estar tratando de levantarte cuando hay muchas puertas que se siguen abriendo y hay cosas en las que pues tenemos que seguir trabajando, ¿no? Entonces creo que es muy ilustrativo lo que dice respecto a la biología y respecto a cómo debemos las organizaciones de ir identificando qué necesitamos hoy, ¿no? Sí, claro, pues crecemos, desarrollamos y también en algún momento empezamos a envejecer. Pero de ese envejecimiento para las empresas puede ser algo maravilloso porque puede salir lo que ya empieza a pesar y empiezan a generarse nuevos líderes, empieza a generarse una nueva estrategia de negocio, pero si tú dejas la libertad de que tu negocio crezca con tus colaboradores, o sea, no contigo, porque somos finitos, nosotros como líderes somos finitos. Y ya muy pronto a mí me va a quedar grande la tecnología, ¿no? Digo, a mí me encanta, pero pronto ya va a quedar grande, entonces ya hay que formar a los segundos de a bordo. Yo siempre les digo, todos ustedes deben tener un segundo de a bordo, todos. ¿Para qué? Para que tú, el momento en que tú quieras irte a algún lado de vacaciones a descansar, a pensar o a hacer lo que quieras, aquí está el segundo de a bordo. Entonces, nuestros puestos son totalmente efímeros. Y qué bueno, porque así las empresas sí permanecen en el tiempo. No dependen de una persona, pero para que sí crezcan en el tiempo, así como tú pensaste que sería, hay que formar a los líderes con estos valores y estos principios, que es lo más importante. Porque el producto que yo genero hoy, en 5 años ya no va a ser. ¿De qué me sirve decir, apréndete el producto y rézale al producto? No. Principios y valores, porque con eso tú vas a poder modelar la empresa a futuro
y vas a poder ahora sí crear algo trascendente en el tiempo, que es lo que al fin todos buscamos, ¿no? O los que hacemos empresa queremos ver. Ya no precisamente el apellido en una empresa, no. Esa idea, ese sueño, si tú quieres, a lo mejor ya muy guajiro, ¿no? Ese sueño de ver que una estructura que da trabajo, que una estructura que hace mejores condiciones para México, que abre oportunidades y más en una crisis como la que estamos viviendo, tú la estás empujando para que se sostenga en este mar de incertidumbre y vengan las tempestades y se pare otra vez. Eso es justamente lo que quisiéramos, ¿no? Y más allá de generaciones y más allá de visiones personales, es el propósito de que todas estas empresas logren sacar a flote a México. Sí, Erika, la verdad es que en eso creo que compartimos mucho el valor y la pertenencia de ser mexicanas. Hablábamos mucho en el primer episodio de este podcast, que es mucho de la inspiración que nos tiene que mover a varios empresarios, claro, a ver a este México mejor. Y fíjate que este podcast nació de tener conversaciones entre dirección general y el área de talento, ¿no? ¿Qué crees tú que le hace falta al área de talento para que pueda hablar el mismo idioma que dirección general? Pues de entrada no debería haber áreas de talento. No debería haber departamentos de talento. Bueno, esa es mi opinión. Pero, tú dale. No Aquí estamos debería, para poner conversaciones. Porque las empresas son personas. Y si las personas empiezan a entender la autogestión, cada líder se hace cargo también de su manejo de personas. O sea, el líder intrínsecamente es como si el líder tuviera que tener también formación en talento humano o en lo que ahora dicen RH, ¿no? Uh-huh. No me gusta mucho eso, pero bueno. Entonces, ese líder tiene que entender cómo manejar a las personas y cómo bajar toda la parte administrativa con sus personas. Tiene que ser algo muy integral, en mi opinión. Ese líder intermedio que va hasta todos los niveles del organigrama debe entender también el manejo del talento humano. Y entonces toda la parte documental, pues se la encargas a lo mejor a un experto abogado o eres tan bien estructurado que ni siquiera necesitas nada porque tienes el compliance administrativo bien. Y entonces empieza a hacer una tarea de formar a tus líderes para que entiendan a las personas y se hagan cargo de las personas. Esa es mi forma de verlo. ¿Qué nos duele? Que tenemos obligadamente que tener un departamento para eso. No lo sé. La verdad es que no lo sé. En mi empresa ha habido muchas personas pasando por este puesto porque al final tal vez se convierte en algo demasiado administrativo y les aburre. Porque yo a lo que obligo a mis mandos medios es saber hacer cargo de tu gente, de su formación, de su desarrollo, de que esté todo en cumplimiento. Y pues bueno, tengo algunas áreas de soporte, pero al menos tal vez es por la forma en la que está estructurada Biodesarrollos Valmex. Más que una empresa es casi como un proyecto. Yeah. ¿No? Pienso que por eso es. No sé si a todos les funcione, pero me parece que no debería existir como tal un departamento. Simplemente gente haciéndose responsable de las demás gentes. Es que es complejo porque, bueno, no sé ustedes, pero yo en los diferentes estudios que he tomado, o sea, hablando desde la universidad, etcétera, o sea, es que no te forman para eso. O sea, no hay ni una clase donde a mí me hayan enseñado a reclutar, a diseñar un buen perfil, a dar retroalimentación a mis colaboradores. O sea, hay muy poca formación el día de hoy. Totalmente. Así ese tema, ¿no? Que también va a ser otro podcast de ese tema. Sí, la verdad es que se nos ha pasado muy rápida la sesión y digo, han salido tantos temas. Ahorita hablábamos de la parte de sucesión, hablábamos de temas que dan para mucho más, pero yo creo que hay algo que mencionas que tiene toda la razón, ¿no? Yo hace tiempo leía que México era el país que tenía más mandos medios. O sea, de los países, no el país, pero de los países que tenía más mandos medios. Y justo mucho se da por las cosas que has estado diciendo a lo largo del podcast, en el sentido de, pues,
cuando viene el jefe dentro de mi descriptivo de puesto, ¿no? O sea, donde yo dejo de verme a mí como una persona que se gestiona y como líder, una persona que gestiona a los demás, ¿no? Sin necesidad de tener a veces alguien que me voltee a ver. Digo, a lo mejor yo lo veo de una forma diferente, ¿no? Creo que el área de capital humano debería existir, pero no para las funciones que muchas veces existen, ¿no? O sea, tendría que existir para una parte como muy estratégica, donde vaya acompañando las tendencias, los temas, pero no siempre de esa parte, porque creo que tienes un punto fundamental en lo que mencionas. O sea, cómo empezamos a involucrar, porque en muchas empresas también se cree que el área de talento o las decisiones de capacitar, de desarrollar, de hacer, son obligación del área de capital humano, de talento, cuando es una obligación de cada uno, ¿no? Entonces, creo que esos son unos puntos interesantes que nos dejas hoy a reflexionar con la charla. La verdad es que una joya, Erika, escucharte, un placer, todos estos conceptos que incorporas y que creo que son tan valiosos para poder ir llevando de poco en poco, ¿no? La parte de la academia, diferentes temas que nos mencionaste el día de hoy y que creo que nos dejas tarea, mucha tarea. Oh, gracias, Erika. La verdad es que, como te dije, desde el día que te conocí, me voló la cabeza y hoy lo reafirmo porque si nosotros nos centráramos más en los valores, en la parte del sistema, en ver el impacto de nuestros comportamientos al exterior y qué es ser un buen ciudadano, creo que hoy tendríamos una realidad muy diferente en nuestro país y en el mundo, por desgracia, que muchas cosas están medio raras. Para cerrar, Erika, ¿qué te gustaría decirle a los empresarios, a la gente de talento que nos esté escuchando? ¿Qué mensaje le podrías transmitir que pudiera impactar hoy dentro de sus trabajos? Pues bueno, tenemos una gran responsabilidad los empresarios. Hemos decidido abordar este tema de hacer de nuestras vidas y de nuestras personas una estrategia de cambio a través de una estructura productiva. Pues bueno, primero eso, hacer nuestras estructuras organizacionales productivas, pero sin olvidar que están conformadas por personas y hacer a esas personas responsables no solo de la empresa de ellas, sino también de sus entornos. Entonces se cierra este círculo virtuoso, ¿no? Nosotros formando personas y personas que se hacen responsables del entorno donde viven. Es una fórmula que parece sencilla, pero nos hace falta mucho para lograr cerrar el círculo, porque tal vez lo puedas hacer de empresa a colaborador, pero luego el colaborador, siendo partícipe como ciudadano activo, es ahí donde tenemos mucho trabajo que hacer. Y no podemos dejarlo a otros espacios porque ya no hay otros espacios. O es en la empresa o es en ningún lado. Entonces me parece que ese es el reto que tenemos, o al menos hacia lo que queremos caminar, todo un grupo de empresas que queremos asumir este compromiso de hacer empresas productivas, humanas y responsables socialmente. Muchas gracias, Erika. Pues nos vamos muy inspiradas con mucha tarea y... Esto fue Omkara Podcast, donde las decisiones de talento se convierten en decisiones de negocio.